Elevemos una oración, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias porque nadie te puede superar a ti como el Señor que perdona. De momento nosotros inclusive nos queremos levantar por encima de ti porque no somos capaces de perdonar. Pero gracias por el perdón otorgado en Cristo el Señor. La deuda, oh Dios, es elevada de parte nuestra. Y oramos, Señor, que nos permita tener ese sentimiento de perdón que tuvo Cristo para con nosotros, que ha tenido nuestro Padre Celestial para con nosotros. Bendice la reflexión de esta hora y bendice los matrimonios, oh Dios, también, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a meditar sobre este aspecto tan importante en la vida matrimonial. Vivir con perdón. El perdón completo significa no guardar nada contra el cónyuge. Y usted debe decidir, haré un compromiso diario de practicar el perdón como un estilo de vida. En primer lugar, nuevamente volvamos al paso 1, encienda. Los accidentes ocurren y a veces tenemos que disculparnos por acciones y por resultados involuntarios. Sin embargo, es fácil ponerse a la defensiva con respecto a nuestras acciones cuando la vida parece que se está desmoronando. Es decir, asumir la responsabilidad nos cuesta. Usted puede haber escuchado o incluso dicho cosas como, me disculpo, aunque no fue culpa mía. Los grandes matrimonios, hermanos, no se producen cuando las parejas dejan de pecar y de fallarse el uno al otro. Eso es imposible. Los grandes matrimonios se producen cuando las parejas aprenden a nunca dejar de pedir disculpas ni de perdonarse el uno al otro. Cuando las parejas no se perdonan y la misericordia se agota, comienzan a suceder cosas como estas. Primero, uno dirá, ¿cuánto tiempo debo vivir así? Parece que no hago nada bien. Ando con temor de arruinar las cosas. Espiritualmente, ¿le afecta en su relación con otros amigos y en la relación con sus hijos? El impacto, hermano, de la falta de perdón es tremendo. La falta de perdón produce amargura y envenena cada esfera de nuestras vidas. Físicamente aumenta nuestro nivel de estrés. Fíjense ustedes que hasta endurece nuestros rasgos faciales y disminuye toda nuestra resistencia a las mismas enfermedades. Si cuando no hay perdón, cuando no hemos alcanzado el perdón, hasta la cara se nos cambia. Hay unos que tienen cara de cobrador, bravos todo el tiempo. También hace daño en la esfera espiritual. Miren si no nos hace efecto o no nos afecta espiritualmente, que la Escritura dice, y cuando estéis orando, perdonad. Estas son palabras de Jesús. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando Jesús nos manda que perdonemos de corazón, nos está enseñando, hermanos, a vivirla a la manera que Dios vive. Al mismo tiempo nos protege del veneno de la amargura en nuestra vida. ¿Quiere usted aliviar la amargura? Perdone. En Mateo 18,
Jesús nos da a conocer una parábola sobre el perdón. ¿Notaron ustedes la historia? El siervo del rey, ¿cuánto debía? Dice que le debía 10,000 talentos. Déjeme decirle que era una deuda que ni en 10,000 vidas podía pagar. Era demasiado elevada. Algunos comentaristas consideran que este era como un empleado, porque es el rey, como un empleado del gobierno que despilfarró el dinero y ahora cuando hay que hacer cuentas no tiene dónde pagar. 10,000 talentos. Jamás podría pagar la deuda. Pero ya encontramos la actitud del hombre afligido diciendo, te ruego que me perdones la deuda, que me des tiempo, ten paciencia conmigo. Y el rey, movido a misericordia, el rey no es otro que Jesús, que Dios, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, este hombre encuentra a un consiervo que le debe 100 denarios, como la tercera parte de lo que un obrero ganaba en un año. Y le debía 100 denarios y dice que lo ahogaba, me parece que le jalaba la corbata, lo ahogaba diciendo, págame, págame si no te echo preso y voy a vender a tus hijos también. Y él dijo, perdóname, dame tiempo, yo te lo voy a pagar. No niego la deuda, pero dame tiempo. Dame tiempo. Pero no lo hizo. ¿Cuáles deudas de 100 denarios tenemos nosotros en nuestro matrimonio? Deudas de 100 denarios podemos tener en nuestro matrimonio. ¿Cuántas deudas de 10,000 talentos le debemos a Dios? Dios no escatima cuando se trata del perdón. ¿Verdad que sí? Dios no escatima cuando se trata del perdón. La palabra perdón puede traducirse como absolución. Como absolución. En el Salmo 103:12 lo expresa así el salmista: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuándo se puede unir el oriente con el occidente? Siempre van en direcciones opuestas. Cuando Dios te perdona, hace alejar tus iniquidades y tus maldades, como está separado el oriente del occidente, jamás se van a volver a encontrar. Ese es perdón total de parte de Dios para nosotros. Dios hunde nuestros pecados en lo más profundo de la mar para nunca jamás acordarse de ellos. Dios no tiene que estar escarbando, no tiene que estar sacando la porquería que nosotros le hemos confesado y que Él nos ha perdonado. Jamás. Lo echa a lo profundo de la mar para nunca acordarse de ello. Dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay algunas falacias que se dan en cuanto al perdón. Escuche las siguientes declaraciones sobre el perdón y piense por qué no son verdaderas. Cuando yo digo que lo siento, debo olvidarme del problema que yo creé. No debes perdonar hasta que Él se disculpe primero y arregle sus problemas. Ya que ella se equivocó más que yo, no tengo que disculparme con mi parte tan pequeña. ¿Qué significa perdonar a alguien por completo? ¿Qué significa para usted perdonar a alguien por completo? Hermanos, el perdón comienza cuando uno escoge tratar a la otra persona de la misma manera que Dios nos trata a nosotros. Dice, perdonad como el Padre que está en los cielos os perdonó a vosotros. ¿No es cierto que nos levantamos un poquito por encima de Dios y dice, no, yo no jamás voy a perdonar esa falta? Como que nosotros tenemos pecados imperdonables.
Dios solamente tiene un pecado imperdonable: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero nosotros no perdonamos por bobadas inclusive. No, es que lo que me hizo, dice, jamás se lo voy a perdonar. Wow, no, qué grandioso que somos nosotros. El perdón es cuando uno otorga la misma misericordia inmerecida que Dios le mostró a usted mediante el sacrificio de su Hijo Jesús. Cuando usted está perdonando, se identifica con el sacrificio del Señor. Hablábamos semanas atrás que vamos a valorar a la gente a la luz de lo que vemos a través de la cruz de Cristo. Vemos a la gente diferente a la luz de la cruz de Cristo, no en la medida de mis habilidades. No, es que esta mujer es una ignorante. Yo no sé a qué hora me casé. ¿Usted la escogió? Cuando estamos enamorados, oh, qué chulo que camina, ay, cómo se ríe, y nos embeleza todo. Pero como dice Víctor Heredia, primero dice son las nupcias y después son las náuseas. Mire si no lo recuerda él. Hermanos, el perdón significa liberar al ofensor de la deuda que tiene usted, con usted. El perdón significa liberar al deudor de la deuda que tiene con usted y sacarlo de la prisión de la ira en la que usted lo ha tenido dentro de su corazón. La celda de su propio corazón. Y el que no perdona está dañado también. Porque no lo deja dormir, no lo deja en paz. A lo mejor la otra persona se le olvidó lo que pasó y usted está agobiado por años. Por la misma falta, por el mismo problema. No, es que lo que me hizo no tiene nombre. Probablemente no tenga nombre. Pero cuando nos perdona o cuando perdonamos, cuando tenemos la capacidad de perdonar, hay medicina para nuestros huesos. Hay medicina para nuestra alma. Considere hacer, hermanos, esta afirmación un hábito en su vida y en su matrimonio. Perdonaré a los demás de la misma manera en que quiero que Dios me perdone a mí. Yo decido perdonar a los demás en la medida que Dios me perdone a mí. Hermano, déjenme decirle, aparte del matrimonio, que esta es una charla matrimonial, pero dentro de la iglesia, hermanos, hay gente que son insoportables. Hermanos que no fácilmente uno trata con ellos. Pero tenemos que amarlos en Cristo, aun cuando nos han dañado, nos han dicho, han ofendido. Pero este es el pueblo de Dios, con indiferencia o con diferencias el uno al otro, pero vamos a amarlo en el amor del Señor Jesús. Habrán cosas que a mí no me gustan de usted y yo le puedo caer mal en ciertas áreas. Decía un hermano que no está ahora, decía él, me cae gordo el pastor. ¿Y sabe cómo me di cuenta? Porque en la escuela dominical los niños lo cuentan todo. Los niños dijeron allá, las hijas de él dijeron, hermano, dice mi papá que a usted le cae gordo. Bueno, pues si soy flaquito no puedo caerlo de atrás. Me hace un favor que diga que le caigo gordo, ¿no? Pero el perdón es eso. El perdón es liberarnos nosotros y liberar a la otra persona. No es cierto que a veces decimos, ni lo puedo ver, ni en pintura lo veo, ni lo puedo ni tragar. Es que no tiene que tragárselo. Y cuando viene entrando al templo, usted va aquí y se cambia de bando. Se va al otro lado porque, no, es que no lo resisto. En tercer lugar, hablemos de la extinción de incendio. Llevemos nuestro corazón, hermanos, al perdón. Llevemos nuestro corazón al perdón. Podemos comenzar a practicar su modelo de amor y perdón en nuestras relaciones y en nuestras actitudes. Repito, esto trasciende no solamente al matrimonio, sino en la relación con nosotros hermanos, con el diácono, con el ujier, con el que recoge la ofrenda, con cualquiera. Lamentablemente a veces venimos a la iglesia y nos vamos peor como llegamos. Oh, es que lo que me hizo, ¿no? Es que dijo, es que habló, es que comentó. Bueno, es una obra del enemigo que a veces nosotros no tenemos control sobre lo que decimos y dañamos a la otra persona. No hay justicia, no hay manera de justificar el hecho de que dañamos a otra persona. Pero en Cristo debo entender que Él está todavía, esta es la tierra, no es el cielo.
La perfección la alcanzaremos cuando el Señor diga, venid bendito de mi Padre a heredar las mansiones preparadas para vosotros. Ahora no. Ahora tenemos que lidiar con las imperfecciones y los problemas que tenemos. Piense en una acción que usted intentará poner en práctica en alguna esfera de su vida esta próxima semana. Piense, hoy tomo la iniciativa y he venido haciendo cosas que no están bien, pero hoy voy a tener una actitud diferente. Cambie su cara, ya la cara de cobrador déjela y tenga una actitud de nueva, refrescante en el Señor Jesús. Pídale a Dios, hermanos, que le muestre por qué usted debe hacer tal cosa. ¿Por qué va a tomar esta nueva actitud? Cuando usted confiesa, comienza la sanidad en su propio corazón. ¿Saben, hermanos? Cuando el corazón está enfermo, hasta el sueño se le va en la noche. Maquinando y maquinando. Y si usted inclusive se toma la pastilla para dormir, si no se duerme. Si hay confesión, usted va a dormir como un niño. Porque Dios traerá restauración a nuestra vida. Otorga misericordia y perdón a cualquiera que lo haya herido. Yo creo que aquí todos hemos sido heridos en algún momento. Pero no vamos a estar escarbando en la herida todo el tiempo. No, póngase la cura necesaria. El bálsamo del Espíritu de Dios sanará nuestras heridas. Como decía un poeta, que bueno, se me escapó la idea. Que el sándalo, aquí está, el sándalo dice que perfuma el hacha que lo hiere. El sándalo tiene un perfume agradable y cuando el hacha entra, lo que da es perfume. ¿Qué damos nosotros? Hacemos muecas y hacemos tantas cosas. Hermanos, a menudo después que alguien muere, esto es interesante. Yo lo he oído, he platicado con algunos inclusive. A menudo después que alguien muere, cargamos con la culpa que todavía necesitamos perdonar. Murió aquel y no fuimos capaces de perdonar. Y algunos van inclusive muchas veces a las tumbas. Si esas tumbas hablaran, fueran testigos de que algunos llevan una pena, un dolor, porque no aprovecharon el tiempo necesario para perdonar. Ya no está la persona y ahora se duelen. Y viven agobiados el resto de su vida porque ya la persona no está ahí y llegan a la tumba, tal vez fue la mamá, tal vez fue el hijo, tal vez fue el papá, cualquier persona. Si esas tumbas hablaran, dirían por qué usted ha derramado sus lágrimas. Hermanos, haga el compromiso de nunca dejar de perdonar a los demás. Siempre hay tiempo para hacerlo. El acto de perdonar comienza y termina en una rendición total a Cristo. Si no hay una rendición a Cristo, usted no puede perdonar a nadie porque nadie puede dar lo que no tiene. Solo el rendirse a Cristo, solo cuando nos rendimos a Él, el poder de Él puede obrar dentro de nosotros. De otra manera no hay. Incluso dando lo mejor de sí, usted no es capaz de vivir de acuerdo a las normas de Dios. Necesita a Cristo, rendir su vida para que Cristo le dé el poder y la gracia de perdonar. Pero con Cristo podemos ser liberados y podemos perdonar. Como dice el boletín ahí en la carátula, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre lo usamos como una manera de enfrentar los desafíos de la vida, de enfrentar los retos de la vida, las dificultades de la vida. Pero también para perdonar podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el perdón es de Dios. Y debe ser parte de la cualidad del amor para nuestra vida. Esta es la única manera de amar al cónyuge incondicionalmente. En cuarto lugar, para ir terminando, a prueba de incendio. Una manera de expresar su compromiso de vivir y perdonar es liberar a su cónyuge de requisitos y aceptarle sin condición igual que Cristo lo acepta a usted sin condición.
¿No es cierto que a veces equivocadamente dice, bueno, yo quiero hallar la casa limpia? Si no, no hago la cena. Si no pagas la casa, entonces si no, y esa si no, es dañino. No podemos poner condiciones en el matrimonio. No podemos poner. Pero nosotros todos lo condicionamos. Si no llegas a tal hora, la comida te la vas a tener que comer solo y allá en el banco te la voy a dejar. Tristemente así es. A mí que me gusta la comida caliente. Ni la pizza trago yo ya fría. Entonces, hermano, es hora de que usted haga un compromiso delante de Dios donde exprese su deseo de cambio. Piensa en la palabra amor como un acróstico. Pensemos, amaré a mi cónyuge y no permitiré que nunca se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Sabe cuánta gente han asesinado por un ligero momento de ira? Han ahogado a sus hijos, los han asesinado, han tirado el carro al agua. En un momento de ira, después dice, yo soy esa. No puedo creer, yo soy ese. Manifestaré estas verdades al ser más compasivo y reconoceré mis errores en mi relación matrimonial. Hermanos, cuán difícil es reconocer que nos equivocamos. Esto me recuerda el caso de un hombre que era catedrático en la universidad. Él decía a los alumnos que él nunca se equivocaba. Escribía en la pizarra, era un genio el hombre. Fórmulas, problemas, todo. Y hubo un momento en que hace un gran problema matemático y lo trata de resolver y al final la respuesta no le cuadra. Entonces dice un alumno muy perspicaz, dice, y no es que usted no se equivoca, dice, ¿y para qué existe el borrador? Dice él. Entonces, borró, ¿no? Hermano, ¿para qué existe la sangre de Cristo si no es para perdonarnos? Para eso está, para perdonar todas nuestras iniquidades y todas nuestras imperfecciones. Rendiré cada aspecto de mi vida a Dios y seguiré el ejemplo de perdón de Cristo en mi matrimonio. Decido no aferrarme al pasado, sino perdonar. Si se aferra al pasado, usted no va a caminar hacia ningún lado. El mayor milagro de mi vida es la anchura de tu perdón. Me asombra el amor que Dios tiene por mí. ¿Puede decir eso usted también? ¿Le asombra el amor que Dios tiene por usted? Si uno le da un vistazo rápido al pasado sin Cristo, es terrible. Como dice Pablo, lo vil de este mundo, lo menospreciado, lo que no tenía nombre, lo que nadie quería, eso lo ha escogido Dios para la gloria de su nombre. No le hemos dado nada bueno a Dios, sino nuestras miserias. Somos lo que somos a obra de valor, porque Cristo nos ha dado el valor. Así como la moneda, una moneda lleva plasmada la imagen del rey. Eso le da valor a la moneda, la imagen del rey. La imagen del rey, el Señor Jesús, está en nuestra vida. Eso lo da valor a nosotros. Aunque la moneda sea de 1 centavo, si lleva la imagen del rey, le da valor. Y eso nos da valor a nosotros, hermanos. Reconozca que hay ocasiones en que hemos herido. Y en ocasiones nos han herido también. Pero el perdón puede cubrir multitud de pecados, dice la Escritura. Dios permite que la gracia, el amor y el perdón, ese perdón que fluye sobre mí también fluirá en mi matrimonio y con los hermanos también. Señor, enséñame a perdonar como yo he sido perdonado. Diga, Padre, ayúdame a hacer primero en iniciar la reconciliación en mi hogar. Lo necesitamos. En conclusión, como decía hace un momento, los grandes matrimonios no se producen porque las parejas dejan de pecar y de fallarse el uno al otro. Se producen porque las parejas aprenden a nunca dejar de pedirse disculpas y a perdonarse el uno al otro. Debemos ver, hermanos, el contraste entre el perdón y la falta de perdón. Si
Si usted se fractura un hueso, debo decirle que aunque es doloroso fracturarse un hueso, si no se coloca correctamente el hueso en su lugar, quedará defectuoso. Quedará defectuoso. Ahora recuerdo un señor que era del barrio, solo lo conocían por brazo de tocadisco, le decían. Y entonces, porque el brazo era así, como los tocadiscos, ¿no? Que ponían los discos. Brazo de tocadisco, porque se le quebró el codo y entonces no lo atendieron y le quedó el brazo así, como un bracito de esos de tocadisco. ¿Se acuerdan? Bueno, estamos hablando de antaño, ¿no? En el tiempo de Marcos, el tiempo de el tiempo de Martín, pero Juan está joven, no sabe eso, no conoce el tocadisco, ¿no? ¿Verdad? No. Ese es solo iPad y CD. Bien, entonces, hermanos, en una relación de matrimonio, si hay una fractura, hay que corregirla. Si no se corrige, eso le va a dar problema el resto de su vida. Que Dios bendiga rica y abundantemente su vida en esta hora. Señor, te damos honra y te damos gloria. Porque el perdón no procede de nosotros, sino de ti. Tú nos has enseñado a perdonar y nos demanda hacerlo también. Señor, haz que podamos integrar esta verdad a nuestra vida y que podamos perdonar al cónyuge, a los hijos, al hermano en la fe también, que lleva la imagen del Cordero de Dios también en ella. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Si tiene que perdonar esta semana, tome la iniciativa y hágalo. Vamos a pasar a la clase dominical.